Aprender, luchar y amar, y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. La Fiesta del Libro y la Cultura y Despertar Educativo les da la bienvenida a todos los televidentes, maestros, estudiantes y turistas que por estas fechas visitan nuestra ciudad. Una ciudad que se encuentra en la Fiesta del Libro y la Cultura, que en esta versión celebra sus 10 años, enmarcado por un tema, los nuevos mundos. Bienvenidos. Atención, el 2 de octubre el candidato del magisterio antioqueño en el plebiscito es el sí, sí a la paz, propone Junta Directiva de Adida. Adida extiende invitación al evento con el expresidente Mujica en Plaza Mayor para decirle sí al plebiscito. Adida debe hacer una agenda propia de reparación colectiva de víctimas, propone la Escuela Nacional Sindical. Evento sobre víctimas y la paz realizó Adida. Homenaje a su expresidente Luis Felipe Vélez Herrera. Reunión definitiva con el gobernador para devolver dineros descontados del 2001 será en septiembre. La Fiesta del Libro y la Cultura celebra su primer década. Despertar Educativo acompaña esta fiesta de ciudad. Esta versión de la Fiesta del Libro y la Cultura cuenta con alrededor de 180 conversatorios, más de 300 autores provenientes de más de 20 países del mundo. Y por eso estamos con el director de la Fiesta del Libro, Juan Diego Mejía. Gracias por acompañarnos y contemos un poquito por qué la temática que ahora mencionábamos, los nuevos mundos, pero conociéndolos, imaginándolos desde nuestra cotidianidad. Sí, recordemos que en una época los paisanos tuvimos que ir de Medellín. Bueno, yo por fortuna no lo tuve que hacer, pero mucha gente decidió irse de la ciudad y del país, porque la situación económica no era buena. Entonces fueron a dar a Nueva York, a Miami, a Madrid, a varios puntos del mundo, se esparcieron. De ahí se creó ese mito de que los paisas andan mucho, pero es que los paisas no se resignan a quedarse en un solo sitio cuando tienen dificultades y se fueron a buscar nuevos mundos. Ha pasado ya un tiempo, la ciudad ha ido estabilizándose, ya la ciudad es otra. Es una ciudad mucho más amable, más acogedora para todas las familias y es un poco más fácil la subsistencia. Es una manera de celebrar que estamos de retorno y vamos a hablar de los nuevos mundos, pensando que para conocer nuevos mundos no hay que viajar, simplemente hay que leer, porque leer es una forma de ponernos en marcha. Hablando de leer, ¿cómo está nuestra ciudad en materia de lectura? Yo digo que está bien y no se preocupen mucho por las cifras que se ven en la prensa. La gente dice, uy, ustedes no leen sino 1.9 libros al año. ¿Pero eso qué? Lo importante es que leamos cosas buenas, que disfrutemos, que pasemos bien. Lo importante es la felicidad de la gente, de los niños de nosotros. Ustedes se dan cuenta, en la Fiesta del Libro vienen casi 80.000 niños y asisten a 3.200 talleres que preparamos para que durante los 10 días tengan siempre actividad los niños. Estos niños que vienen aquí a la fiesta van a ser lectores con toda seguridad. O sea, la ciudad se va transformando y esas cifras se van a ir modificando, pero tranquilos, con calma, y eso es una cosa de perseverancia. Y lo más importante es que demos ejemplo para que vengan ustedes, padres de familia con sus hijos y desde los más pequeñitos, guarderías, colegios, todos están invitados. Más adelante voy a seguir con el director, pero mientras tanto conozcamos al invitado de la Junta Directiva de Adida, el presidente de la organización sindical, Luis Fernando Ospina Yepes. Buenos días a todos los televidentes y muy especialmente los maestros. Esta semana ocurrieron dos hechos muy importantes que tienen que ver con decisiones económicas para los maestros de Colombia y de Antioquia. En primer lugar, la Corte Constitucional falló a favor de los maestros en el sentido que el abogado Giovanni López Quintero demandó la ley del presupuesto en su artículo 89. Allí se consideraba que después de emitir un acto administrativo, 60 días después de ese acto, se pagaba un interés por mora de acuerdo a la DTF. Se demandó y quedó claro
que se reviviera la ley 1071 del año 2006, en donde por cada día de mora se tenía percibido un día de salario al maestro. La fiduprevisora, como le decimos de manera mañosa, demoraba los actos administrativos para que el maestro no pudiese demandar. Ahora queda claro, si se demoran 60 días después del radicado, a partir de ese día el maestro recibe un interés por mora de un día de salario. Para nosotros es un triunfo jurídico de la oficina de los abogados López Quintero que beneficia a los maestros. En segundo lugar, tuvimos una reunión con el SETCOI, la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, y allí quedaron claras varias cosas. En primera instancia, la Procuraduría Delegada de Asuntos Laborales dice que al magisterio antioqueño, a través de la reclamación del sindicato, se le debe devolver los dineros descontados y que en caso de que no se devuelva, se podría incurrir en una falta, digamos, de carácter disciplinario. Dos, el Ministerio del Trabajo dice claramente que el mandato de la OIT, donde se dice que se deben devolver los dineros y negociar con la organización sindical, tiene carácter vinculante. Por lo tanto, es obligatorio para el gobierno departamental devolver esos dineros. Como allí, la administración departamental, en cabeza de su secretario, el doctor Néstor David Restrepo, manifestó que esa situación la debía definir el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Pérez, se quedó allí por parte de la SETCOI que se iba a tener una reunión definitiva y que no se podía, digamos así, aplazar la decisión con el gobernador de Antioquia para que éste manifestara un ultimátum de si devolvía los dineros o no. Y en ese sentido quedó la reunión para la semana entre el 26 y el 29 de septiembre con el gobernador de Antioquia y la participación de las diferentes entidades estatales, Mintrabajo, Mineducación y obviamente ADIDA y FECODE como asistentes allí para garantizar que se le devuelvan los dineros a los maestros. Esperamos pues que el doctor Luis Pérez Tierres, que en su campaña electoral prometió la devolución de los dineros, le cumpla al magisterio antioqueño su promesa de campaña electoral. Y por último, el próximo 15 de septiembre, jueves, tendremos la visita en Medellín del expresidente de Uruguay, José Mujica, quien tuvo una experiencia de ser guerrillero y firmó unos acuerdos de paz en Uruguay y como tal tiene experiencia frente a los procesos de paz. Esta es una actividad de carácter sindical convocada por la CUT y varios de los sindicatos y ADIDA y FECODE. Como planteamos un sí al plebiscito, vamos a escuchar al expresidente Mujica, puesto que todas las organizaciones sindicales estamos de acuerdo en votar el sí al plebiscito. Invitamos pues a todos los maestros a asistir a Plaza Mayor, acá en Medellín, el próximo jueves a las 4 de la tarde. Feliz domingo para todos. Director, vamos recorriendo este espacio y les contamos a los televidentes que este año la ciudad invitada es Medellín, más no nuestra Medellín, sino la que está ubicada en Extremadura, España. La homónima, director, podríamos conocer cuáles son sus costumbres, curiosidades, su historia y qué tanto tenemos nosotros de esa ciudad. Hablemos un poquito de esto. Pues es muy extraño, Aleja, porque es una pequeña ciudad de 3.000 habitantes. Sí. Nosotros tenemos casi 3 millones de habitantes. O sea, no nos cabe en la cabeza que haya una ciudad tan pequeñita y tan importante para nosotros. Es una ciudad pues, que tiene muy poquitas casas y tiene unos castillos. Hagan de cuenta que es, digamos, uno de los pueblitos de Antioquia, pero con los castillos de Cartagena. Tiene la característica de que allá nacieron Hernán Cortés y Gaspar de Rodas y otros personajes de la época de la conquista que tuvieron que pasar por estas tierras. Tal vez desde ahí fue cuando se generó la posibilidad de que se crearan ciudades que tuvieran el nombre de la ciudad de ellos, que ellos se llamaban Medellín, sí. Y empezaron a fundar Medellines en varias partes del mundo. En México hay una, y nosotros somos una de las Medellines del mundo. Pero entonces a nosotros nos interesa mucho indagar eso, quiénes son y qué tanto nos parecemos. Claro. Esas preguntas que tú hiciste ahora es lo que la Fiesta del Libro trata de contestarse y es una manera de mirarnos al espejo, como mirarnos en nuestros antepasados. Es una oportunidad muy chévere de conocer las costumbres, no solamente lo que escriben, la música que oyen, lo que bailan, las comidas que comen, las fotografías que nos pueden mostrar, las historias que nos van a hablar,
las autoridades políticas que vienen. Es una bonita oportunidad para tener un huésped pequeñito, pero que de verdad es como si tuviéramos a una parte de nosotros mismos alojado en nuestra ciudad. Y que no cabe duda, director, que entre los libros, la historia, la literatura, pues podamos estrechar ese lazo entre las dos ciudades y conocer todo lo que cada una desarrolla. Hablemos un poquito, director, sobre los retos que tenemos en Medellín, en el área metropolitana, en las instituciones. ¿Qué retos tenemos frente a los jóvenes, a los niños, para impulsarlos hacia el mundo de la lectura? Yo creo que si leen es mucho más fácil aprender cosas. Cuando un niño empieza, digamos, su vida y no lee, y no tiene libros en su casa y no tiene el hábito de la lectura, tiene más dificultades para competir en el mundo laboral. O sea, entra como si esperara que primero saliera Usain Bolt y después él sale a perseguirlo, nunca lo va a alcanzar. Entonces siempre va a haber esa desigualdad. El tema de la lectura yo creo que nos permite acortar un poquitico más esas distancias y darles más oportunidad a la gente de menos oportunidades. Ese es el reto, por eso se arman todos estos tinglados, todas estas fiestas, todos estos eventos que disfrutamos tanto, pero que en el fondo uno sabe que lo que debe hacer es cambiar los hábitos de esta ciudad, ver más caras felices en el futuro y de pronto mejores ciudadanos. Director, muchas gracias por acompañarnos y recordarle que Despertar Educativo hace parte de todas estas ferias y fiestas que son de la ciudad y que nosotros, por supuesto, debemos participar. Así que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes les cuento que un análisis integral permitió la Junta Directiva de Adida en conmemoración a los 29 años de haber sido asesinado Luis Felipe Vélez Herrera, en su momento presidente de Adida. En el evento realizado el último viernes de agosto, se recordó que el 25 de agosto de 1987 fue asesinado en la mañana el presidente de Adida, Luis Felipe Vélez Herrera, y en la tarde los médicos y defensores de derechos humanos Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancourt, cuando iban a acompañar el velorio del dirigente sindical. Durante todo este tiempo ha sido muy difícil para el movimiento sindical superar la ola de constantes amenazas, desapariciones y asesinatos de los dirigentes sindicales en diversos puntos de la geografía nacional, destacando que Antioquia ha sido de los más victimizados. Y por eso nos parece muy importante que hoy, a puertas del proceso de paz, estemos en este evento recordando precisamente que esta organización sindical Adida es una de las más victimizadas y que en el marco de los acuerdos, precisamente en el numeral 5, se está pidiendo, o se ha nombrado una comisión especial para la reparación de las víctimas, tanto individual como colectiva. En este evento participó en un principio Luis Fernando Quijano, presidente de Corpades, quien habló de la importancia de decir sí en el plebiscito. Va a cesar la horrible noche de que una parte de la guerra en Colombia va a terminar y eso es muy importante. Lo otro que le va a quitar ese San Benito que ha cargado el Estado colombiano, en el sentido de que todos los males y las culpas son las FARC y que la pobreza es por eso. Ahora que ya no van a estar las FARC, esperemos que nos expliquen por qué va a seguir la pobreza y qué va a seguir pasando. Lo otro es que hay que apoyar fuertemente el plebiscito, el sí al plebiscito por la paz, y ayudar a que se generen otros procesos de paz en Colombia, cerrar las otras puertas de la guerra. En torno a la protección de los derechos humanos, los acuerdos de La Habana son importantes, pero todavía no se ha desmantelado la nómina paralela, todavía un sector del Estado trabaja con el crimen, y en esa medida pues la violación a derechos humanos va a seguir rampante en Colombia. También intervino aquí José Arley Muñoz, director de la Construcción de Políticas Públicas de Derechos Humanos, Paz e Inclusión de la Alcaldía de Medellín. Habló sobre el papel del maestro de cara al plebiscito. Tenemos que decir que el papel del maestro, como diría Paulo Freire, tiene que ser un maestro primero comprometido a dar a conocer
los alcances de una manera muy pedagógica, muy didáctica a las y los estudiantes y de la misma comunidad educativa sobre los alcances y la naturaleza de cada uno de los puntos que se discutió, porque el gran problema que se tiene en estos momentos a nivel nacional es que en su conjunto la sociedad colombiana desconoce en muy buena parte cuál es el significado, el sentido y el alcance de los puntos acordados en La Habana entre el gobierno nacional y las FARC. Igualmente compartió una reflexión del padre Francisco de Rous en torno a la importancia de participar en el plebiscito. Mire, yo creo que el padre Francisco de Rous dice una cosa bien importante. Primero, la sociedad colombiana tiene que votar a conciencia, ¿sí? La conciencia que le determine a cada uno, pero para tener la conciencia debe tener muy claro que debe primero interiorizar, apropiarse, saber a ciencia cierta el alcance de lo que se está firmando, eso es lo primero. Y a partir de esa conciencia, porque el tema no es favorecer ni a Santos, ni a Uribe, ni a las FARC, el tema es a quién afecta realmente un conflicto que lleva más de 60 años, y ese conflicto abiertamente afecta más al pueblo colombiano, a los pobres y a las minorías y a las personas que han estado excluidas del espacio político, del espacio económico, del espacio cultural y educativo. Este 15 y 16 de septiembre se realizará el 6º Seminario Internacional de Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos en el Teatro Luis Felipe Vélez, de 8 a 4:30 de la tarde. Inscripciones en el número de teléfono 229-1020 o en los correos electrónicos ceid@adida.org.co, etnodiversea@gmail.com. De otro lado, les contamos que la socióloga Viviana Colorado de la Escuela Nacional Sindical fue otra de las participantes del taller de víctimas realizado en Adida, dentro de la conmemoración del aniversario del asesinato de Luis Felipe Vélez. El tema específico que trató esta profesional fue el de la memoria histórica y reparación colectiva del movimiento sindical. Digamos que la reflexión principal hoy parte del contexto de paz que vive el país, donde los derechos de las víctimas se ubican en la parte central de los acuerdos y del proceso posterior de construcción de paz que se avecinaría. Tanto la reparación colectiva como el tema de memoria son derechos de las víctimas. Reveló que Colombia es el país del mundo con más violencia contra sindicalistas, siendo el magisterio el más afectado y Adida el sindicato con más maestros asesinados, 349 en total. Adida tiene una condición especial y es que ya ha avanzado en la construcción de un ejercicio de memoria histórica. Existe un libro que se llama Tirándole libros a las balas, que recoge la memoria de este sindicato entre 1978 y el año 2008, y esto nos habla de que Adida no es tan cero en este tema, ¿sí? Que ya tiene un camino avanzado, pero que en ese camino todavía tiene unos retos que fundamentalmente son hacer una difusión amplia de ese libro, porque son pocos los maestros que conocen esta experiencia, y hacer una apropiación de él mismo. Propuso la profesional en este seminario que Adida debe hacer una agenda de reparación colectiva. La Central Unitaria de Trabajadores, ¿cierto?, como organización a la que se encuentra afiliada FECODE y Adida, ha planteado que la reparación colectiva del movimiento sindical debe ser una reparación fundamentalmente política. Eso se traduce en que a través de la reparación colectiva, el movimiento sindical colombiano debería fortalecerse, ¿cierto? Y por eso se habla de una reparación transformadora. Sin embargo,
La CUT también ha planteado que debe ser una reparación integral, es decir, una reparación que recoja tanto a las víctimas individuales como a las víctimas colectivas. Los sindicatos como tal, hasta el momento, no han planteado una exigencia en términos económicos. En esta emisión seguimos compartiendo con ustedes los videos animados que nos trae la Corporación Forjando Paz, para que todos comprendamos y entendamos lo firmado en La Habana y le digamos sí al plebiscito. El primer punto de los diálogos de paz en La Habana es sobre el problema de la tierra en Colombia. El gobierno y las FARC reconocieron que era lo primero de lo que había que hablar, y los análisis sobre el conflicto y las cifras oficiales aclaran por qué. Veamos algunas. Una mínima parte de la población, el 0.4%, es dueña del 46% del suelo colombiano. Más de la mitad de los campesinos no recibe asistencia técnica, maquinaria o créditos para fortalecer su producción. También se sabe que el 83% de los niños campesinos no va a la escuela. Y de los pocos que van, el 80% no se gradúa de secundaria y solo el 1% llega a la universidad. Mejor dicho, la gente del campo tiene muy pocas opciones para educarse. Además, recordemos que hay 6 millones de personas desplazadas por la violencia y despojadas de 8 millones de hectáreas. Lo que estas cifras quieren decir es que hay una enorme brecha entre el campo y la ciudad que hace que sea muy difícil vivir en el campo y al mismo tiempo tener oportunidades, no solo económicas, también sociales. Entonces, siendo esa la situación, ¿qué fue lo que se acordó en La Habana? ¿Quitarle tierra a los que tienen mucha? No. ¿Ignorar el problema? Tampoco. Sí estuvieron de acuerdo en que había que hacer algo para mejorar la situación del campo, y ese algo se puede resumir en 3 partes. Primero, crear un fondo de tierras y distribuirlas para que más campesinos puedan ser propietarios. ¿De dónde salen esas tierras? Pues bien, hay 3 fuentes. Lotes baldíos, es decir, terrenos que le pertenecen al Estado, tierras expropiadas por prácticas ilegales como el narcotráfico, y tierras que antes hacían parte de reservas forestales, pero que terminaron siendo utilizadas de otra forma y perdieron su valor de reserva. De ahí salen las propiedades que en algunos casos se entregarán de forma gratuita y en otros con créditos y subsidios. Distribuir esas tierras entre la población rural crea la ocasión para arreglar uno de los problemas cruciales de la historia: la falta de claridad sobre los propietarios y las propiedades. Como parte del acuerdo, se crearán organismos especiales que harán los registros correspondientes para dejar claro quién es dueño de qué, para formalizar la propiedad, fortalecer las zonas de reserva campesina y así resolver viejos conflictos. Pero eso es solo la primera parte. Durante el acuerdo se reconoció que dar tierras no es suficiente. También hace falta garantizar que sus propietarios tengan recursos y oportunidades para sacarles provecho. Así pues, segundo, se acordó que se van a poner en marcha programas de desarrollo rural. La idea es que los campesinos tengan las condiciones necesarias para que estas tierras sean productivas. Por eso se hará inversión en capacitaciones, en tecnología, se darán préstamos y en general garantías para el cumplimiento de los derechos de las personas. Y todo esto se definirá con la participación de las comunidades, pues ellas mismas saben qué necesitan. Tercero, para combatir la desigualdad entre el campo y la ciudad, el acuerdo también busca mejorar la infraestructura nacional. Esto es construir vías y redes eléctricas, aprovechar las tecnologías de comunicación, abrir centros de salud y escuelas, llevar agua potable, etc. Todos estos son cambios que necesita el país para mejorar la producción de alimentos, teniendo en cuenta que hoy en día el 70% de nuestra comida la producen unos pocos campesinos en condiciones de pobreza. Por supuesto, hay muchos detalles que se nos quedan por fuera. Pero, a grandes rasgos, esto fue lo que el gobierno y las FARC acordaron como el punto de partida para buscar una salida pacífica al problema rural en Colombia. ¿Eso quiere decir que así quedó resuelto de una vez por todas el conflicto de tierras? No todavía. Quiere decir que estamos de acuerdo en que, con ese primer paso, podemos continuar en el camino de la paz. En esta fiesta del libro y la cultura que celebra su primera década, también hay espacio para los asistentes. Weimar es uno de ellos y Weimar, muchas veces pensamos que estas fiestas son para las personas que no viven en la ciudad, a veces viviendo a menos de 10 cuadras, 5 cuadras, no nos animamos a participar y a ser pertenecientes a estas ferias de ciudad. ¿Por qué le parece que la gente debería venir en estos 9 días? Me parece que es un ambiente muy propicio para afianzar muchos
muchos avances o lo nuevo que hay a nivel literario, o los nuevos conocimientos que están surgiendo a nivel de la ciudad, como primera medida. Segundo, para seguir acompañando a la familia en ese proceso de lectura que es tan fundamental para el aprendizaje y que exploren nuevo, tengan una nueva visión de lo nuevo que hay a nivel cultural, social y todo lo que va sucediendo a nivel de la ciudad. Ahora mencionábamos que el tema era los nuevos mundos. Uno cuando lee, ¿qué es lo primero que hace? Imaginarse nuevos mundos. Es correcto. Lo primero que uno hace cuando va leyendo es que uno va haciendo su propia pantalla imaginativa a nivel que uno va descubriendo el libro que en estos momentos se está leyendo. Gracias, Weimar. Y ustedes están invitados porque queda sobre todo una semana. Hasta el domingo ustedes pueden venir y participar en la zona de Carabobo Norte de la Fiesta del Libro y la Cultura. En nuestro último bloque tenemos espacio para conocer la intervención del segundo invitado desde la Junta Directiva de ADIDA, William Asprilla Sánchez, secretario de Cultura, Deporte y Recreación de la organización sindical. Buenos días, colegas y comunidad en general. Este 2 de octubre habrá un plebiscito por la paz. El plebiscito es una figura de participación ciudadana desde la época romana, en donde los patricios, o sea, la oligarquía, la clase dominante, con sus estructuras de poder, invitaba al pueblo a votar para preservar o mejorar los pocos espacios que tenían. Por eso, como plebe, como pueblo, como clase obrera, tenemos la responsabilidad de hacer uso de este mecanismo constitucional. Y de manera categórica se deduce que el maestro es el promotor de la educación. La paz se hace con la educación. Por lo tanto, el maestro es sinónimo de paz. La educación existe por la paz. El maestro irradia la educación. Entonces se concluye que el maestro es el padre de la paz. El plebiscito es el camino a la paz. La paz se hace con el pueblo. Se colige que el pueblo debe votar sí en el plebiscito. El candidato en el plebiscito es el sí. El plebiscito es la garantía de participación del pueblo. Luego entonces el pueblo debe votar sí en el plebiscito. Invitamos a todo el pueblo, a todas las comunidades, a todas las organizaciones sociales a votar por nuestro candidato sí en el plebiscito. Un segundo aspecto para recordarle o para felicitar a los compañeros chocuanos que hicieron un paro cívico por la dignidad de ese pueblo en contra del gobierno nacional. Compañeros chocuanos, así como ustedes tuvieron el valor, la ardentía de enfrentar ese paro, ahora les toca lo más difícil, hacerle seguimiento a todo el escrito. Un seguimiento que no puede estar liderado por los políticos o los gobernantes de turno. Ese seguimiento lo debe hacer la comunidad y pidamos veeduría internacional. ADIDA como organización está presta a colaborarle y a respaldarlo en todas sus actividades. Y por último, decirle a los miles de maestros chocuanos egresados de la Normal Nacional de Quito que nuestra fiesta, la efeméride de 80 años, se postergaron para los días 24 y 28 de octubre. Muy buenos días. Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.